Listo, ya cerrando ese paréntesis, vamos ya a culminar la otra parte de la clase que es con flotación. Voy a explicar un poco somero lo que es la flotación. Listo, la flotación pueden consultar literatura, pero la base como tal que en la que me estoy guiando para la clase es el libro de Ramalho y el libro de Romero Rojas, de la Escuela de Ingeniería, y el otro es de, si no estoy mal, de la Universidad de Quebec. Hay dos tipos de flotación, una de aire disuelto, que es la que nos ha mencionado Angie, cierto, que fue un explicó, y el separador de aceite API, que tiene que ver con la flotación. La flotación como tal, desde el punto de vista de tratamiento de aguas residuales, es una operación unitaria porque es físico, no involucra reacción química. Entonces, ¿qué se busca? Se busca eliminar de la fase líquida emulsiones y partículas sólidas de baja densidad a través de unas burbujas de aire. Unas burbujas que son diminutas y que usualmente puede ser de cualquier gas, pero usualmente pues la más convencional es el aire. Y lo que se hace, o en qué consiste, consiste en que esas burbujas desplazan a esas partículas sólidas y emulsiones poco densas, con baja densidad por diferencia de densidad, y las arrastra hacia la superficie del agua donde posteriormente se separa. Entonces la burbuja de gas son estas puntos blancos y los sólidos o emulsiones son estos en verde. Ellos igual hay un contacto y el cual se desplaza hacia la superficie. Esto obviamente remueve sólidos del agua y también grasas o fibras. ¿Y en el campo del tratamiento de las aguas residuales? El campo de tratamiento de aguas residuales, la flotación se usa para los siguientes objetivos: separación de grasas, aceites, fibras y sólidos con baja densidad de las aguas residuales. También se aplica para el espesado de lodos procedente de procesos de lodos activos y también para espesamiento de lodos floculados químicamente resultantes, es decir, ese lodo se espesa en el proceso de floculación de un agua previamente coagulada químicamente. Estos son los tres objetivos. Ahora hay unos casos ya particulares en los cuales la flotación se puede incorporar en el tratamiento de aguas. Se puede utilizar como unidad de pretratamiento antes de la sedimentación primaria, dependiendo de las características del agua, como unidad de tratamiento primario, como unidad de pretratamiento de las aguas residuales industriales antes de la descarga al alcantarillado sanitario municipal, también como unidad de tratamiento de los efluentes de las lagunas de estabilización para remover algas. Otro sería como unidad específica de flotación para remover material suspendido no removido en otros procesos, para flotación de algas coaguladas, para especiamiento de lodos, y finalmente, entre los que se destaca ese uso o aplicación de la flotación en el tratamiento de agua, se incluye la flotación para floc livianos. Entonces, para la flotación de aire disuelto principalmente, o los sistemas de flotación, están compuestos de una bomba de presuración, un sistema de inyección de aire, un tanque de retención para conseguir un contacto de aire, de la mezcla aire líquido, porque lo que se hace es que se le inyecta aire a la masa de agua, una válvula reductora de presión y un tanque de flotación. Ahora vemos cómo es el proceso. El proceso básicamente es que tenemos el agua residual que ingresa al afluente, tenemos un contenedor en el cual el agua se presuriza a través de una bomba de presuración, donde se buscan presiones elevadas entre 2 a 4 atmósferas, de tal forma de que si yo aumento la presión a una temperatura constante, voy a tener una mejor mezcla
una mezcla óptima de líquido-aire. Entonces, por eso es que se tienen depósitos de retención para alta presión y donde se dé una mezcla, digamos, muy eficiente o muy óptima entre el líquido y el aire que se le está inyectando. Obviamente tiene la bomba de presión y hay una inyección de aire. Luego, una vez acá controlamos la presión, podemos colocar un manómetro en el cual controlamos que la presión varía entre 2 a 4 atmósferas. Y finalmente, cuando ya hemos controlado esa presión, lo que vamos a hacer es que con una válvula reductora de presión se reduce, se disminuye la presión de esa mezcla de líquido-aire a una presión atmosférica, y esa reducción de presión lo que va a causar o produce es que esas burbujas se forman diminutas, pequeñas, y lo que van a hacer es que van a desplazar en la unidad de flotación aquellas partículas de baja densidad hacia la superficie de un tanque de flotación, y en ese tanque de flotación se va a tener un lodo, o se va a separar esas emulsiones y sólidos de baja densidad que quedan en la parte superior, y va a ser obviamente un residuo, va a ser un lodo que vamos a tener, un lodo espesado, y en la parte inferior vamos a tener el caudal un poco más clarificado. Obviamente no es un tratamiento completo, apenas sería una unidad primaria, faltaría el secundario y el terciario, ¿cierto? Este es un sistema sin recirculación. Ahora, el mismo principio para un sistema con recirculación, donde el agua entra, el agua ingresa, y se hace el mismo proceso, pero se recircula esta agua, y esta agua en sí como tal del efluente de agua, una parte se va a salir ya como el vertido o el efluente que va a tratamiento posterior. Acá un gran contenido de agua va a tener oxígeno, eso me va a maximizar a mí el proceso de inyección de aire. Este es un proceso con recirculación, el agua que se clarifica, luego una parte se reincorpora al tratamiento y otra parte ya va al tratamiento posterior. Los tratamientos de flotación también son aplicados. Listo, acá está con recirculación. Ya tenemos la tanque de mezcla, un bombeo de alimentación de reactivos, la mezcla para la dosificación de compuestos coagulantes o sustancias floculantes u otro. Pasa a la tanque de flotación, donde se da el proceso ya visto, donde el microburbujeo lo que hace, o el burbujeo, lo que hace es que desplaza esas partículas y sustancias de baja densidad para la parte superior, en las cuales se separa. Finalmente hay una parte que un efluente saldrá clarificado, otra parte se recirculará al sistema, se inyectará al tanque de presión, inyección de aire, y se va recirculando. Entonces este es el proceso como tal, cuando incluye también tratamiento a través de dosificación química o natural. La flotación también se puede utilizar en el agua potable. Entonces, un segundo. No puedo atender, estoy ocupado. El agua, la mezcla rápida, la mezcla lenta, el tanque de flotación, acá después del agua floculada, esto optimiza el proceso de flotación cuando el flot es liviano, y posteriormente hay unos tratamientos posteriores a la flotación. Algo que nos dice la literatura es que las unidades con recirculación, ¿por qué se prefieren? Porque requieren menos presión del tanque de presuración y optimiza la formación del flot, por ende hay una menor economía, dado que se reducen los costos de energía y de mantenimiento de los tanques presurizadores y de los sistemas de alta presión e inyección de aire. Adicionalmente, se ha demostrado que si se recircula el agua, se mejora la calidad del efluente, es decir, voy a tener menor contenido o
de sólidos en suspensión, mejor contenido de sólidos en suspensión en el agua de salida del tratamiento primario, que en este caso es la flotación, es decir, del efluente de la flotación. Algunas ventajas, esto acá yo les voy a compartir esta presentación, pero básicamente se remueven todos en una sola grasa, sólidos livianos, requieren menos espacio dado que tiene cargas superficiales grandes y periodos de tiempo de retención cortos. Esto hace que las unidades y las áreas sean más pequeñas, por lo tanto va a requerir menos área a la hora de aplicar estas tecnologías. Las otras ustedes las pueden analizar, les compartiré la presentación. Asimismo pueden basarse en los libros ya citados. La desventaja es que requiere costos de operación que pueden ser altos. La operación puede ser difícil. Entre las desventajas relevantes, algunos fundamentos teóricos, nosotros debemos, para los criterios de diseño, basarnos en la teoría. Entonces, el principio que me evalúa a mí cuál es la concentración de un gas disuelto en una mezcla es que esa concentración de un determinado gas disuelto, que en este caso es aire, va a depender de su presión relativa, es decir, de su presión parcial. Deduciendo este principio o esta ley, podemos determinar que la solubilidad del aire en el agua puede calcularse como la solubilidad C', solubilidad del aire en el agua a la presión absoluta P. Presión absoluta, acuérdense que es presión atmosférica más manométrica. Esta presión prima es presión absoluta del aire, C es la solubilidad del aire en el agua a una atmósfera de presión en mililitros de aire sobre litros de agua, y presión B es presión de vapor, que va a depender de la temperatura. Alguna solubilidad de saturación del aire en agua a alguna atmósfera, o sea, la solubilidad de saturación del aire en un agua a una presión de una atmósfera, la podemos encontrar en tablas. Por ejemplo, a 20 grados su solubilidad es 18 mililitros de aire por litro de agua. La cantidad de aire liberado al reducir la presión a la atmosférica se calcula a partir de, es decir, en este proceso que le he mencionado, en este tanque es presurizado, hay una temperatura de 2 a 4 y acá va a estar la atmósfera, acá hay una diferencia de presión. Esa diferencia de presión, o cuando el aire sale liberado obviamente después de esta válvula reductora de presión a una presión cercana a la atmósfera, y ese es el aire liberado. Aire liberado es acá el aire que se retiene para que se dé una mezcla a presión alta, una mezcla muy óptima, se maximice esa mezcla de aire, que es lo que se quiere. Y acá es cuando se libera, que va obviamente al tanque por medio de unas burbujas que hacen el proceso. Entonces esta diferencia, que es la de saturación del aire a la presión del tanque, donde es decir, la solubilidad de la saturación del aire en el tanque presurizado menos la solubilidad de saturación del aire al cuando sale, lo que se libera, esa diferencia va a ser igual a un C, que es la solubilidad del aire a una atmósfera de presión. Eso lo calculamos en tablas. Este F es una fracción de saturación alcanzada en el tanque presurizado, es decir, qué tanto cantidad de aire, cuál es el porcentaje de aire en esa mezcla líquido-aire. Y eso usualmente para criterios de diseño de celdas se asume como 0.5. El P sub T es presión de operación del tanque. El PV es la presión de vapor que depende de las condiciones dadas. Y así sucesivamente calculamos esta ecuación de la cantidad de aire liberado. La eficiencia de un sistema de flotación por aire disuelto depende principalmente de esta relación del aire que se libera por la despresuración de la válvula reductora, es decir, del aire que sale después del tanque ya a la presión atmosférica, sobre los miligramos por litro de sólido del agua tratada. Esto usualmente se hace por medio de celdas de flotación en laboratorio
y eso me va a determinar a mí como tal un grado de clarificación deseado. Las ecuaciones como tal son estas, los invito a que las consulten en el libro de Romero, estas son las del libro de Romero, y ahora le doy las páginas para que las consulten. Acá encontramos algunas densidades del aire, alguna atmósfera que esta densidad como tal me la pide. El ejercicio está de, por ejemplo, la calculamos en tablas. La densidad del aire a una atmósfera para una temperatura de 25 grados más o menos Girardot es 1.184 miligramos por mililitros, y la presión de vapor del agua va a depender de la temperatura, como se ha dicho. La presión de vapor a 25 grados es 3.17 kilopascales, es decir, la presión a la cual el líquido cambia de fase a vapor. En este caso el agua pasa a vapor de agua, y esa presión a la cual se da el cambio de fase se conoce como presión de vapor o presión de saturación. Algunos datos, se incluyen los valores de relaciones AS en tablas, teniendo en cuenta concentraciones de sólidos suspendidos del agua del afluente y algunas presiones suministradas por el compresor del tanque de presuración. Acá vemos cómo se calcula, por ejemplo, este valor. Acá me da el autor bajo qué condiciones a una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio y a un 50% de fracción de saturación de aceite, que es este 0.5 el F. Reemplazando los valores, este valor él lo tabula, el 0.052, se basa en el cálculo de reemplazar estas fórmulas, y acá encontramos algunos experimentalmente. Cuando se requiere hacer recirculación, la fórmula es muy análoga, simplemente lo que vamos a añadir son el caudal de recirculación y caudal del sistema. Básicamente, unas curvas típicas que vamos a encontrar entre relación de A a S, sólidos suspendidos del efluente, o sea, es decir, el grado de clarificación del agua, y acá vamos en la concentración de sólidos del afluente, es decir, concentración de afluente, efluente y relación a S. Es decir, nosotros con estas relaciones a S yo puedo leer en esta gráfica, si me muevo hacia la derecha puedo leer los sólidos suspendidos del efluente de la salida. Yo lo que quiero es que esos sólidos sean más reducidos, y también puedo leer para una relación de área sólidos hacia el lado izquierdo la concentración del efluente. Es como esta no va a cambiar porque esta va a depender de la calidad del agua, entonces simplemente hacemos este caso y hacemos este caso, leemos los sólidos que se esperan en el efluente, pero igual eso se hace a partir de ensayos de laboratorio, que es a través de celdas de flotación. Algunos parámetros de diseño que debemos tener en cuenta, es decir, cuando vayamos a calcular unidades debemos ver que los gradientes estén de 10 a 150 segundos a la menos 1, un típico es 70, el tiempo de la flotación, bueno, cuando incluye el test de jarra, la floculación va a variar de 5 a 30 minutos. Ahora sí, el tanque de flotación como tal, el periodo de retención es muy corto, que es muy bueno porque no va a requerir tanta unidad muy grande, de 5 a 15 minutos. El típico es 10, profundidad de 1 a 3.2 metros, carga superficial, borde libre, algunos parámetros de saturación de aire, acá me lo da, presión de operación, de cuánto varía, el lodo, inclusive todos estos datos debemos basarnos en el RAS o en la normativa vigente nacional o internacional la cual nosotros nos aplique. Carga de sólidos pesados, acá me dice alguna carga de sólidos cuando tenemos activado con aire el tipo de lodo. La carga de sólidos cuando no hay acondicionamiento químico se espera de 49, con acondicionamiento químico se espera de menos 220 kilogramos por metros cuadrados por día. La celda de flotación es este equipo, un montaje experimental que se hace en el test del tanque de presuración, se simula la cámara de presión, se inyecta el aire a través del compresor, también el agua a través presurizada se presuriza, luego esta válvula se abre y se hace que las burbujas se inyecten a una probeta de 1 litro usualmente, de tal forma
que la manguera, hay que ajustar eso para que la manguera no se salga. Y esto es lo que va a hacer que las burbujas van a desplazar a aire hacia arriba, y ahí hacemos el análisis para calcular la relación óptima de aires sólidos. Entonces, en la página 358 del libro de Romero Rojas está el procedimiento experimental, está el paso a paso de cómo se realiza el montaje y el procedimiento experimental de la celda de flotación. También que analicen los ejemplos del libro de Romero de 15.6 a 15.9, páginas 359 a 363. Finalmente, hay una estructura que es los separadores de aceite API, que se usan básicamente para remover aceites, incluye gasolinas y todo lo que tiene que ver con o ACPM o aceites de aguas residuales de refinería, de distintas refinerías. Su uso está limitado a la separación y retención de sólidos y líquidos no miscibles separables por gravedad. Otro aspecto del separador API es que no retiene ni separa sustancias en solución, así como tampoco sirve para romper emulsiones. Acá les comparto este video, ustedes lo pueden consultar, de una separadora API que pueden encontrar en YouTube para que se familiaricen un poco más con el proceso. Acá unos criterios que nos dice que la eficiencia del separador API se incrementa con el tiempo de retención. Entonces se estima que para remociones mayores del 50% de aceite se recomienda periodos de retención o tiempos de retención hidráulicos mayores a 20 minutos. Y ya finalmente los criterios de diseño de los separadores de aguas residuales de refinerías son formulados por el American Petroleum Institute, Instituto de Petróleo Americano. Les recomiendo analizar el problema 15.9 del libro Romero. Ya hasta aquí les he compartido la otra parte de la clase. Ya lo que queda, yo les dejaré un taller referente a este tema y a lo que vimos la vez pasada, que fue vimos tratamiento primario, que fueron los decantadores primarios, ¿cierto? Y todo por hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna propuesta, sugerencia. Profe, una pregunta. El taller que estábamos desarrollando ahorita, ¿para cuándo hay que subirlo o hasta qué hora es el plazo? No se preocupen, yo les doy un plazo adicional. ¿Sí? Si les cierra, yo creo que hasta la otra semana, ¿les parece? O otra semana yo creo que les podría dejar. No se preocupen. Listo, profe, no hay gracias. problema, ahí trabajen un poco. La idea es que... Profe. Listo, muchachos, entonces yo les colgaré hoy otro taller. Este video va a ser muy pesado cargarlo a YouTube. Sin embargo, trataré de hacerlo. En el resto que queda de clase voy a guardar el video. Entonces, Profe, pues puede enviar el enlace por el chat acá del grupo de, claro, perfecto, de el video Teams. de YouTube. Entonces, muchachos, les agradezco por su asistencia, por su motivación. Me place mucho saludarlos y que tengan feliz tarde. Hasta luego. Lo mismo, profe, gracias. Gracias, profe. Profe, gracias.